República Dominicana está en el momento en que podría lanzar una gran empresa de aeronavegación. Se dice que la conectividad aérea es sumamente importante para el turismo. Los gobiernos no han reconocido el apoyo, no, ningún gobierno lo ha reconocido. Como media isla que somos, la República Dominicana necesita la aeronavegación como una de las patas importantes del desarrollo económico, turístico, industrial y cultural de nuestro país. Y ese tema de la aeronavegación, al compararnos con otros países como Panamá, como Colombia, como otras de las islas del Caribe, por ejemplo, o tal vez Venezuela, que está en la zona del Caribe, pues vemos que hay muy serias limitaciones y dificultades. Tal vez la aeronavegación debía ser una gran industria en República Dominicana y no una industria tan pequeña como es y tan limitada y tan sometida a las irregularidades, a los desaciertos y a inversiones definitivamente desorientadas. Hemos invitado a Hugo Bueno Pascal, que es ingeniero mecánico, administrador, graduado del famoso Instituto Politécnico de Monterrey, que ha desarrollado grandes proyectos industriales, muchos en República Dominicana, y que además fue administrador de la Compañía Dominicana de Aviación. Y tiene su propia empresa de consultoría en materia de negocios, aparte de una empresa también industrial de servicios. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta conversación porque entendemos que República Dominicana está en el momento en que podría lanzar una gran empresa de aeronavegación que resuelva los graves problemas que tenemos, incluyendo el tema del costo, pero además que don Hugo ha escrito muchos artículos en acento sobre la industria aérea de República Dominicana. Muchas gracias, nos alegra tenerlo por aquí. No, el placer es mío, Fausto. Tú sabes que ciertamente te agradezco tus palabras. Ciertamente es un tema interesante, el tema para nuestro país, sobre todo, país receptor turístico y que además exporta productos del agro que requieren una transportación aérea. Sí. Es decir, que la industria aérea, específicamente la aviación comercial, es un caso muy particular y quizás podríamos hacer una retrospectiva 40 años atrás. Sí. ¿Por qué en el pasado pudimos tener líneas aéreas, como el caso de Dominicana de Aviación, que el Estado la auspició y la potenció y era obviamente la línea en la que era una línea bandera nacional? Sí. Y luego hemos perdido esa posibilidad, se destruyó, no ha habido posibilidad de hacer consorcios público y privado, ni siquiera privado solamente. Bien, ¿a qué se debe? 40 años atrás había en el país la línea aérea nacional, bandera nacional, como se le llamó, que llegó a contar con más de 1000 asientos y tenía también una flota de aviones cargueros para transportar carga. La línea aérea se le dio, yo diría, la primera puñalada cuando en el año 1985 se le triplicó el precio del combustible. A la sazón, recuerdas que para esa fecha el dólar se cambiaba al 3 por 1 porque se lanzó ya al mercado paralelo el dólar y el peso valía la tercera parte de lo que era un dólar. Entonces, teníamos que pagar en ese entonces 3 veces el precio del combustible que pagaban cualquier línea aérea en cualquier punto de destino que no fuese República Dominicana. Las líneas aéreas extranjeras llenaban sus tanques en su
origen. En su origen, claro. Nosotros, el origen nuestro era este. Teníamos que llenar aquí. Porque nosotros llenamos aquí y pudiésemos rellenar fuera. Pero la línea aérea hacían lo contrario. Entonces eso fue un látigo contra la línea aérea Dominicana de Aviación. Ahí empezó el deterioro de la empresa. Ya. Pero de todos modos, esos años fue un periodo de grandes cambios. Y yo estaba viendo ayer la presentación que hizo la Asociación de Industria de República Dominicana sobre los cambios que se dieron en la parte impositiva, en la parte, digamos, de sustitución de importaciones, la ley 299. Hubo varios factores que liberalizaron un poco la economía. Ciertamente. El tema del combustible fue un tema que lo sufrieron muchos otros países y que adaptaron a su realidad, obviamente, los precios también de los pasajes aéreos. Sí, lo que pasa es que en el caso que estamos hablando del transporte aéreo de pasajeros, los destinos principales de República Dominicana son Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países de Sudamérica y eventuales otros países de Centroamérica. Entonces, en Estados Unidos no pasó eso con el combustible y eso puso a la empresa en dificultad para competir. Ya. Entonces, si usted no compite en precio, bueno, pero esa fue una decisión del Estado, obviamente orientada por el Fondo Monetario Internacional, es decir que, en definitiva, el Estado también tenía que ver que estaba afectando a una corporación propia de las empresas aupadas en CORDE. Ok, vamos a olvidarnos entonces de 40 años atrás. Bien. Y vamos a ver lo que ha venido sucediendo. Desde esa época hasta ahora se han desarrollado miles de iniciativas, por exagerando, para iniciar operaciones aéreas. Operaciones aéreas en República Dominicana. O convertir a República Dominicana en un hub aéreo de compañías internacionales. Sí, pero todas, con muy pocas excepciones, han fracasado. Y las que están actualmente en operación son pequeñas empresas que no tienen capacidad para competir con las grandes empresas que llegan aquí, ni mucho menos capacidad en transportación en cuanto a volumen de pasajeros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso ha sucedido eso? ¿Por qué tantas iniciativas y por qué tantos fracasos? Yo diría que es un conjunto de cosas, de factores, que están latigando el posible o eventual potencial desarrollo del sector de la aviación comercial. Primero, políticas desacertadas del sector que maneja la aviación del país. La regulación se refiere. Exactamente, que regula, se desarrolló, se creó, sustituyendo la ley anterior, la ley 49106 de Aeronáutica Civil, Ya. que aunque tiene muchas fallas, es mucho mejor que la que había. Que la que había antes. Y que no podemos culpar a esa ley de lo que ha estado sucediendo. Cuando usted habla de políticas desacertadas, ¿podemos identificar algunas así para entender el problema? Bien. Estamos hablando de el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. La Junta de Aeronáutica Civil. De Aeronáutica Civil. Comisión Aeroportuaria. Sí. Vamos a quedarnos con las primeras dos. Las primeras dos. El IDAC Primero, y la Junta. Primero, no ha habido un reconocimiento y un apoyo de esa institución regente del sector a las iniciativas del sector privado, porque no se está reconociendo el factor
y el desarrollo potencial que tiene el país y que debiese tener. Pero tienen que darle apoyo porque se trata de un ente de regulación. No, es que vamos a, eso es lo primero, pero vamos a partir de ahí, porque también hay que hablar de tasas impositivas, Ya. por ejemplo. Pero las tasas impositivas no la ponen ni el IDAC ni la Junta. Sí, pero Manejan los aspectos técnicos y de seguridad y sí, de supervisión, sí, calidad de la supervisión, por ejemplo, revisión de los equipos, de los aviones. Sí. Sí, correcto, pero es un apoyo, porque si es la institución regente, por ejemplo, usted iba, no sé la situación actual, usted iba como potencial inversionista en el sector aéreo a obtener una licencia para operar una línea aérea y tenía que esperar un año y medio, 2 años, lo cual no contribuía a que ese inversionista se Pero eso interesara. está resuelto porque el gobierno ha desarrollado políticas de eliminación de la burocracia. Se llama un programa que se llama Burocracia Cero y que se entiende que se responde con bastante rapidez. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero yo creo que la burocracia cero no existe en el país. Conozco actualmente otros renglones que no quiero entrar para no salirnos del tema, que no hay burocracia cero, realmente, porque eso está en la cabeza del que está administrando la dirección o el instituto o el ministerio. Bien. Entonces, yo diría que no ha habido un apoyo, definitivamente, Bien. de la institución regente. Llámese ¿Y eso se ya, mantiene ahora? no sé, porque actualmente yo no he tenido la oportunidad de diligenciar ninguna iniciativa en el sector aéreo. No sé realmente si se mantiene, pero indudablemente que eso ha afectado en todos estos años. Ya. Pero usted está informado de las nuevas compañías que han ido surgiendo y los proyectos que se han ido lanzando. Exactamente. Lo que pasa, Fausto, es que esas iniciativas hay que darle su tiempo. Ya. Porque las iniciativas que han habido en estos 40 años, como hablamos, han sido algunas efímeras que no han durado quizá un año. Otras, mediano plazo, han desaparecido y otras han durado un corto plazo, 5, 4 años, y al final no queda nada, estamos en cero. Hemos retrocedido 40 años atrás. ¿Usted recuerda que hubo un ministro de Turismo llamado Felucho Jiménez que lanzó una iniciativa de combinar al sector privado con el Estado y se reunieron fondos y todo? Y el Estado perdió en esa ocasión más de 10 millones de dólares. O sea que fueron iniciativas. A mí me llamó Felucho Jiménez. Sí. Y yo estuve en su oficina. Sí. Para ver si yo podía colaborar. Yo le dije que indudablemente yo colaboraba si era por el bien de mi país y que yo no iba a cobrar nada, que yo haría cualquier cosa por el bienestar del país como una retribución a lo que yo le debo a mi país. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fracasó ese proyecto? Que había una decisión oficial de lanzar una propuesta para asegurarle a República Dominicana transporte aéreo. Los americanos son los que más saben de negocios. Y en una escala de 1 a 10, el negocio aéreo está en el 10, dicen ellos. Está en el 10. Claro, porque el negocio aéreo es un negocio complejo. Sí. Inclusive si tú vuelas, tienes operaciones a 2 o 3 continentes, tú tienes personal en cada uno de esos puntos de destino, por supuesto. Exactamente. Sí. Entonces tú tienes el control del personal, tú no puedes tenerlo muchas veces a distancia. Entonces hay una serie de factores que no vamos a detallar aquí porque nos pasaríamos el día entero, que hacen muy compleja la actividad
aérea. Entonces, las iniciativas fallan, son efímeras y otras desaparecen por falta de administración. Pero es falta de administración. En muchas. Inclusive aquí han habido iniciativas que han estado manejadas, y que me disculpen los pilotos, porque el piloto es un profesional de la aviación, pero para manejar aviones. No para administrar una empresa. No para administrar empresas. Y realmente eso ha sucedido. Y esas empresas hoy están cerradas. Sí. Entonces, en algunos casos el Estado ha tenido que asumir la responsabilidad de los pasajes vendidos a futuro, transportar a las personas por su propia cuenta. Sí, y en el por caso, cuenta del Estado. en el caso de la iniciativa en el caso de Paua, por ejemplo. Exactamente. Yo hablo del caso de la pregunta que me hiciste. Esa iniciativa, en la cual el Estado perdió más de 10 millones de dólares, fracasó porque nació sin ninguna planificación. No hubo ningún tipo de planificación, lo cual está sucediendo ahora, que ahorita podemos tratar con potenciales iniciativas actuales. Pero son iniciativas privadas. Privadas. Y qué bueno que son privadas. Qué bueno que son privadas, pero han habido muchas privadas que han fracasado. Sí, pero esas iniciativas privadas requieren el apoyo del Estado. Definitivamente. La sombrilla del Estado Dominicano en materia impositiva. Claro. También. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Departamento de Estado, a Washington, a negociar cuando no había la política de cielos abiertos, a negociar tratados bilaterales. Y el Estado estaba apoyando a las líneas aéreas americanas. Entonces, el Estado tiene que apoyarla, porque es que es el mercado aéreo, vuelvo a decirlo, la empresa aérea es muy compleja. Sí, pero es una empresa muy compleja. Sin embargo, como la economía dominicana ha ido evolucionando y cada vez está más en el área de servicios, y el turismo es cada vez más importante en su contribución al Producto Interno Bruto, si usted junta el turismo con las remesas de los dominicanos en el exterior, que son además personas que usan servicios aéreos para entrar y salir del país, usted se va a dar cuenta de que estamos probablemente por encima de un 25% del Producto Interno Bruto, claro, dependiendo de unas normas que regularmente Estados Unidos es el que toma la decisión. A través de la Aviación Federal de Estados Unidos, la agencia, determina el que tiene categoría para entrar o no a Estados Unidos. Estamos ahora en categoría 1 desde el año 2007, cuando se hizo un gran esfuerzo, pero estábamos en la categoría 3. Así era. Hay quienes dicen ahora que esa categoría se podría perder. ¿Cierto? Debido a temas relacionados con calidad, supervisión, seguridad. Acaba de ocurrir esta semana un accidente aéreo en Puerto Príncipe. Con un piloto dominicano acaba de fallecer, así mismo, muy joven, 29 años. Sí. Entonces, ¿qué nosotros como país podemos hacer, don Hugo? Usted que tiene tantos años dedicado, en parte, ¿no?, a este negocio. Yo pienso que hay que partir, aunque sea una iniciativa privada, hay que partir del apoyo estatal. Primero, usted tiene que poner a cualquier iniciativa a competir de igual a igual con las líneas aéreas extranjeras. Nosotros somos una isla, como tú señalas, y tenemos un mercado. Y como yo digo, el mercado está ahí, de todos esos dominicanos y que hay en Miami, en Nueva York y en otros países. En Boston. Pero no, está ahí, pero hay que conquistarlo. Y eso no se logra con pocas cosas. Usted tiene que ofrecer servicio, costos,
similares a los actuales, y sobre todo el servicio a bordo que tanto añoran los dominicanos. Pero para eso, no importa que usted sea el mejor administrador del mundo, usted necesita apoyo estatal. Usted no puede pagar aquí un combustible jet, que se llama el combustible de los aviones, a $2, si el que sale de Nueva York lo paga a $1. Porque el combustible representa, yo diría que más de un 60% del costo del vuelo. Y si usted tiene un combustible muy caro, su costo va a ser muy elevado. Entonces usted no puede ofrecer, lo cual es ilógico, que va a reducir tarifas aéreas. Que usted viene con una línea nueva y que va a reducir tarifas, con costos por encima de la que están volando actualmente, que ya están en el mercado. ¿El costo de instalación es muy alto para una empresa de La transporte estructura, aéreo? la infraestructura sí. Una empresa aérea de pasajeros, la infraestructura es elevada. Usted tiene que contar con un buen departamento de reservaciones, usted tiene que contar con un buen departamento de mercadeo, usted tiene que contar con un buen departamento mecánico, área mecánico. Usted requiere una estructura buena. Claro, usted puede contratar servicios, pero en la medida que contrata servicios, usted aumenta sus costos. Bien. Vamos a hacer, don Hugo Bueno Pascal, vamos a hacer una pausa en esta conversación muy interesante. Y quiero que hablemos de algunas líneas aéreas que aparentemente han sido exitosas y que lamentablemente acaba de ocurrir en diciembre pasado, el día 15, un accidente con un avión privado de transporte público, ¿verdad? Porque el IDOSA es una compañía que ha estado ofreciendo servicios de transporte a personas que lo alquilan. Vamos a ver qué ha pasado, cómo puede República Dominicana tomar una línea aérea y que pueda crecer y que pueda convertirse en una garantía de buen precio, buen tratamiento, buen servicio a bordo para ciudadanos dominicanos. En un momento volvemos. Nosotros. Es recurso, es dinero. Usted me dijo, bueno, personal me dicen que tenemos pilotos muy calificados dominicanos que están trabajando para líneas aéreas internacionales. No desde ahora, desde hace mucho. Desde hace mucho tiempo. Inclusive cuando desapareció Dominicana Aviación, muchos pilotos se fueron a volar a Filipinas, se fueron a volar a Estados Unidos y volaron por muchos años. Ya hoy día son mayores y están fuera de servicio, pero hay actualmente muchos pilotos dominicanos. El asunto es un asunto que habría que verlo en dos vertientes. Primero, el sector privado, esto es una inversión alta, elevada. Entonces, la participación del sector privado es importante, pero que, vuelvo atrás, la línea aérea es compleja. Entonces, no aparecen muchos inversionistas que quieran invertir en el sector de la aviación. Porque habló de líneas aéreas nacionales que han tenido éxito, pero son pequeñas. Son muy pequeñitas. Líneas aéreas pequeñas con capacidades de transporte para servicios privados, para servicios de emergencia. Por ejemplo, el IDOSA, Air Century, que es una línea aérea, la de Chaín. Hay otras que están como surgiendo, con unas promesas de una cantidad de aviones que no la habíamos visto nunca en el país. Sí, esa sí es importante hablar. Ajá. De hecho, la semana pasada yo escribí un artículo hablé bastante sobre esa empresa. Sí. Ciertamente esa empresa, yo creo que es un elefante blanco. Ya. Se llama, es Arayet. Arayet. Fíjate, hablan de 20 aviones, 737-800,
de nueva tecnología, o sea, tecnología de punta. Estamos hablando de aviones alquilados. No, comprados. O sea, ellos esperan tienen 20 actual, 15 actual, más 5 que tienen arrendado actualmente, más 20 que tienen contratado para entrega futura, 40 aviones. 40 aviones es una flota considerable. Yo diría que muy considerable, que requieren volar para que sea económico, mínimo 400 horas al mes, cada avión. Cada avión. Ponle que no vuelen los 40 aviones, que vuelen 20 y que nada más tengan 20 aviones. 20 aviones por 40 horas, por 400 horas, son 8.000 horas al mes. Hay que buscar muchas rutas. ¿Dónde están los pasajeros? Ellos han anunciado vuelos a destinos que no han estado explotados. Nunca, nadie los ha explotado. Desde como Centroamérica y Suramérica, porque nosotros abrimos rutas a Panamá en la ocasión en que trabajamos en el sector y abrimos otras rutas, pero primero hicimos los estudios de mercado. Yeah. Inclusive yo señalaba que cuando se iba a introducir el famoso Jumbo 747 en la flota de Dominicana, empezamos a hacer las reservaciones de los vuelos que iban a empezar en diciembre con 9 meses de anticipación. De tal manera que cuando fuimos a Londres a tratar el financiamiento con los banqueros, le llevamos un printado De lo vendido ya. de las reservaciones que ya estaban en el papel. Uh-huh. Sin embargo, en este caso, usted entra a internet y usted no puede hacer una reservación de esa empresa que señala que va a empezar sus operaciones en mayo. Y ni siquiera usted puede, a esta altura, reservar. Y que va a empezar con 30 rutas. Entonces eso es un absurdo. Y eso, yo diría, que más que bien le hace daño al país. Porque usted no puede empezar iniciativa hoy y fracasar, mañana fracasar. ¿Por qué? Y no se supone que hay gente de experiencia en ese equipo inversionista. Claro. Porque donde usted va a poner la moneda, donde usted va a poner el dinero, usted tiene primero que ver la factibilidad, ver la planificación, ver la seriedad de la propuesta. Por eso digo, cuando me hiciste la pregunta ahorita, dije que administración, inversionistas que quieran invertir, pero también usted tiene que hacer un plan estratégico, programado, de desarrollo de su línea. Porque cuando nosotros salimos de Dominicana Aviación, dejamos un plan de desarrollo por año, las rutas que se iban a abrir por año, los aviones que había que introducir por año. Yeah. Porque es que es un mercado complejo, un mercado que está actualmente competido por líneas aéreas que tienen cientos de años operando, primero. Pero nosotros pudimos competir. ¿Con quién competíamos? American, Eastern Airlines, y nosotros teníamos el 51% del mercado. Sí. Con esos monstruos. Y el primer vuelo del Jumbo llevó 400, el Jumbo tenía 454 asientos. ¿Y cuántos pasajeros llevó? 454. El primer vuelo. Y todo el mundo se quedó boquiabierto en el aeropuerto. Pero se fue planificando. Usted tiene que planificar. Yo no conozco los ejecutivos de esa línea aérea.
no lo conozco. Pero, viendo lo que actualmente están anunciando, me parece que es una idea para mí descabellada. Iniciar una operación con tantas aeronaves. Usted empieza una operación y la va incluyendo, planificada, programada en el tiempo. ¿Y las autoridades tendrían que intervenir en una situación como esa? No, yo no creo, porque son inversiones privadas. Y, lógicamente, si hay aspectos técnicos en lo que sí deben intervenir las autoridades regentes del sector, sí, ciertamente, pero son inversiones privadas que son manejadas de manera privada. ¿Podríamos llegar, don Hugo, a un momento en el que el ciudadano dominicano aspire a un pago de servicio más competitivo, más barato del que tiene que pagar para viajar a Estados Unidos, para viajar a Miami, a Puerto Rico, para viajar a Nueva York? Sí, realmente sí, yo creo que sí. Ya. De hecho... ¿Es el tema de los impuestos o es el tema de que las líneas son prácticamente, exclusivamente son norteamericanas? Con la diferencia de que Copa es una gran aerolínea de la región del Caribe, pero que tiene su hub en Panamá y que ofrece un excelente servicio. Sí, ciertamente, en el pasado se ha hecho. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Donde hay más tecnología, claro, más competencia, pero estamos por ejemplo, hay mercados cautivos. El mercado de Nueva York es un mercado de cautivos que sí se puede conquistar o reconquistar. ¿Cómo? Ofreciendo un mejor servicio, tarifas más ajustadas, no como la que señaló la empresa de la cual estábamos hablando. Sí. Entre un 30 y un 50% de reducción. Eso es imposible, es un absurdo. Y sobre todo en rutas cortas, medianas. Un viaje a Nueva York son 3 horas y media. A Puerto Rico, 45 minutos. Miami 1 hora y casi 2 horas. Entonces, sí se puede. Claro, hay que contar con el apoyo del gobierno. Porque, ¿cuáles son los derrames positivos del sector? Que eso el gobierno tiene que verlos. Porque, ¿qué aporta la aviación? ¿Qué puede aportar la aviación comercial al país? Muchísimas cosas. Por ejemplo, turismo. Se dice que la conectividad aérea es sumamente importante para el turismo. ¿Por qué? Porque el turista tiene más alternativas, tiene más elecciones. Entonces, habría más conectividad aérea, vendrían más turistas. Y hay estudios que dicen que mientras aumenta la conectividad aérea de tu país, te aumenta el turismo, si tú eres un país receptor, en una proporción que tú no te imaginas. Entonces, no se ven los derrames. Los gobiernos no han reconocido el apoyo, el sector, lo que aporta el sector del turismo, no lo han reconocido. Ningún gobierno, ningún gobierno lo ha reconocido. Porque no es que yo lo voy a apoyar, es que yo dé el apoyo. ¿Con qué? Con acciones específicas. Mira, el combustible para el sector aéreo en vuelos X se va a manejar de esta manera. Las tasas aeroportuarias, otra cosa. Para mí, yo pienso que los contratos de aeropuertos deben de ser discutidos y deben de ser parcialmente algunos eliminados, porque eso influye en que esas tasas de aeropuertos sean altas. Yeah. Porque
¿Puede prescindir el Estado Dominicano de esas tasas aeroportuarias que se cobran y que se aplican generalmente por pasajero? No, no prescindir del todo. Eso es ilógico. Ya. Pero sí reducir las tasas, porque nuestros aeropuertos están entre los más caros de Latinoamérica y comparado con algunos aeropuertos de Europa que son de los más caros. Pero eso se debe también en parte a los contratos que hay de arrendamiento con los aeropuertos. Entonces, Las concesiones. Sí. Pero aquí hay aeropuertos privados. La Romana tiene un aeropuerto privado, Punta Cana tiene un aeropuerto privado, Santiago tiene un aeropuerto privado. Sí. Y los aeropuertos públicos son 5, ¿no? Sí. El Aerodón, el aeropuerto de aquí de la capital, Correcto. el de Puerto Plata, el Luperón, el aeropuerto el de Samaná, del de Samaná, el Juan Bosch de Samaná, Ajá. Y el aeropuerto de Ligüero, aparte del de Barahona, el de María Barahona, Montes. Sí. El María Montes. María Montes. 5, 6 son. Sí. Realmente los aeropuertos de aquí... Cuando alguien quiere buscar un dinero se inventa un aeropuerto también. Son fundamentalmente... No, porque en Constanza creo que hay un esfuerzo para un pequeño aeropuerto. Sí. Y ahora hay un proyecto también de aeropuerto en Pedernales. En Pedernales también, sí, lo acabo de ver que lo anunciaron hace poco. Pero los aeropuertos fundamentalmente de aquí son Las Américas y Punta Cana y La Romana. Punta Cana, Las Américas y La Romana. La Romana tiene relativamente pocas Pero el actividades. aeropuerto de Santiago es un aeropuerto sí, muy dinámico. Todo el Cibao. Operaciones aparte del de Puerto Plata, Gregorio Luperón. Sí, pero tiene operaciones restringidas. Restringidas. Sí, en cuanto a los destinos, ¿no es cierto? Pero ellos viajan a Nueva York, hay muchos vuelos y las líneas aéreas. Sí, sí, o sea, los destinos son los tradicionales. United, American. Los tradicionales, los Nueva tradicionales. York, Miami, Puerto Rico. O sea que tendríamos que hablar de lo de aquí, de lo de aquí. Claro, hay aeropuertos privados que pueden ser regulados. O sea, quizá una contradicción, pero yo pienso que pueden ser regulados para que la línea aérea no... Pero es un asunto de seguridad del país. No, yo digo regulados en cuanto al costo, operación. El costo, ya. Porque ciertamente el gobierno tiene que ver con esas tarifas de esos aeropuertos privados, porque hay un personal gubernamental del instituto, ¿no? Sí. Que tiene que ver los servicios. La aduana, la DNCD, están todas las instituciones estatales que supervisan el tema fitosanitario. Exactamente. Es decir, ahí está. Se puede reducir. Pero una de las cosas que ha hecho el Estado Dominicano es que ha cedido el cobro de impuestos a esos aeropuertos privados para realizar otras actividades y que finalmente no se han hecho. Sí, lo que pasa es que si usted analiza las concesiones que hay aquí de los aeropuertos involucrados, pero varios aeropuertos involucrados, y la compara con iniciativas o concesiones similares, por ejemplo, en Costa Rica, se da cuenta que no son comparables. La de Costa Rica es mucho más beneficiosa para el Estado. Exactamente, que para el que está arrendando, el concesionario. Sí. O sea, todo es relativo. En el proyecto de Pedernales se necesita un aeropuerto. Sí. Aunque hay un aeropuerto en Barahona, pero se dice que hay un gran proyecto en Pedernales y que eso es posible. Sí, no, yo vi el anuncio que hicieron las autoridades gubernamentales y es un proyecto de mucho dinero, de mucha inversión muy elevada. ¿Usted cree que está bien administrado y bien supervisado el tema aeroportuario en el país? No creo. No, yo no creo. ¿Aún en esta administración? No creo.
De hecho, ¿Cuáles son las debilidades que usted ve a esa yo supervisión? pienso que primero usted tiene que tener personas al frente de esos organismos que tengan la capacidad para manejar esos organismos. Primero, es lo primero. Y actualmente Cuando no capacidad técnica, conocimiento. conocimiento, capacidad técnica y conocimiento, claro. Y yo creo que no lo hay ahora. Los actores actuales están muy ajenos su capacidad al sector de la aviación, sector aeronáutico. Entonces, eso es una falla, porque cuando hablamos al principio de los factores que han incidido, ese es un factor, que los actores de hace 40 años han estado ahí presentes y se han ido reponiendo, pero con personal similar, que no encajan en el sector, con algunas excepciones. Entonces eso también afecta. ¿La siniestralidad de la aeronavegación dominicana es muy alta? No. Por ejemplo, de Dominicana, en el caso que yo conozco mejor, prácticamente cero, porque Dominicana tuvo 2 accidentes. El accidente famoso. El famoso del año 71. 71. Sí, y otro avión de carga, pero prácticamente nada. Pero en diciembre 15 tuvimos un accidente, murieron 9 personas. Sí. Parece ser con un problema de falla personal, falla humana. Sí. No técnica. No técnica. Bueno, sí, eso es un accidente lamentable, porque no hay un informe definitivo todavía. Dicen que en 5 o 6 meses estaría. Exactamente. Entonces yo pienso que usted no puede juzgar la siniestralidad de nuestra aviación por un accidente entre miles y miles de vuelos que se han realizado, porque es un asunto también estadístico. Y cuando usted tiene el tema de que una turbina, por ejemplo, se reemplaza en un periodo mínimo de 30 horas y el reemplazo se produce en 3 horas, ¿qué representa eso? Bueno, la duración son 30 y la reemplaza a las 3 horas. Sí. Que o compró un equipo malo, o tiene una turbina que no es la adecuada, o manejó mal los informes, o muchísimas cosas se pueden dar, pero no es posible, porque los aviones tienen su carta, cada parte, componente del avión, de número de horas que debe cambiarse, de acuerdo también a un análisis estadístico que se ha hecho de ese equipo o de ese componente. Entonces eso es posible que se deba a Dicen situación. que en la aviación no hay nada, absolutamente nada para la improvisación. No. Todo está por escrito. Exactamente. Así mismo. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con don Hugo Bueno Pascal, ingeniero. Hugo solamente. Hugo. Con don Hugo, así como él quiere, con don Hugo. En un momento retornamos. Don Hugo Bueno Pascal, me gustaría saber, ¿qué recomendaría usted al gobierno, al presidente Luis Abinader, para mejorar las condiciones de la industria aeronáutica dominicana y de la posibilidad de que nosotros podamos avanzar en términos de seguridad, regulación, ofrecer un poco más de confianza a inversionistas que puedan aportar al país? Vamos a empezar. Tomando en cuenta que es un sector prioritario, por decirlo así. Vamos a empezar por el organismo regente.
Yo diría que aquí debe centralizarse el control y la regencia, si se vale la palabra, del sector aeronáutico. Consolidarlo y reducirlo ajustado al tamaño que realmente requiere. Vamos a decir que si actualmente se está manejando con 1.500 personas, nosotros pensamos que se puede manejar con la mitad. O sea, es lo primero. Agrupar en una sola entidad. Y segundo, es decir, agrupar al IDAC con la Junta de Aeronáutica Civil, con la Comisión Aeroportuaria y con... agruparlo todo. Agruparlo. En un órgano. En un órgano. Eso en principio. Segundo, ponderar en el momento de que se vaya a nombrar los directores de ese organismo, o de esos organismos que pudiesen ser dos quizás, pero puede ser uno, considerar que sean personas por lo menos relacionadas con el sector, pero no muy ajenas al sector de la aviación, para asegurar, o no asegurar, sino reducir el riesgo de que ese organismo mejore sus actuaciones. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, ofrecer y apoyar de hecho con medidas específicas a las iniciativas que haya en el sector de la aviación. Apoyarla porque necesitamos líneas aéreas fuertes en República Dominicana para dar ese apoyo que eventualmente podemos necesitar y nos podemos quedar sin conexión, sin conectividad, eventualmente. Ojalá que no ocurra nunca. Por ejemplo, en caso de que ocurra una guerra, República Dominicana se queda sin conexión debido a que las líneas aéreas son extranjeras. Son extranjeras. Y lo que tenemos algunas líneas aéreas, pero muy pequeñas, como hablamos ahorita. Sí. Entonces, aparte, y esto es muy importante, yo pienso que este país le hace falta ahora mismo, desde hace un tiempo atrás, una empresa aérea de carga para transportar carga. De hecho, nosotros, las iniciativas que yo veo más factibles, que requieren una infraestructura menor, son las iniciativas para el transporte de carga, que requiere nuestro país y que actualmente está utilizando equipos extranjeros a costos elevados que le están quitando competitividad a nuestros productos en el exterior. Entonces eso es para mí importantísimo, el desarrollo de una línea aérea de carga. La carga no llora, no tiene necesidades, no grita, no se enferma, nada. La carga es un producto, es un negocio, pero mucho menos complejo. Me acuerdo siempre que un gran gerente de una línea aérea de Canadá, Air Canada, me dijo, nosotros tenemos una operación de pasajeros que mueve 50 millones de pasajeros al año y los beneficios son cero. Pero tenemos una línea de carga, nuestra línea de carga aérea, que gana tanto y compensa lo que no ganamos en pasajeros. En pasajeros. Porque la carga es un bien que no tiene problema, hay una infraestructura mínima.
Pero digamos que aparentemente tenemos una situación bastante parecida con la industria marítima. Es decir, República Dominicana no ha desarrollado una industria marítima que facilite las exportaciones dominicanas. Yo diría que ahí tiene que ver también, no solamente el apoyo, porque acuérdate de la iniciativa de Balaguer, que ejecutó o hizo una ley, creó una ley para apoyar el desarrollo de la flota mercante. ¿Y qué pasó? Hubieron iniciativas en principio que desaparecieron, pero ¿qué pasa? Que el sector del transporte marítimo requiere inversiones fuertes. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces no hay muchos inversionistas que se involucren en el campo. Y en ese aspecto también estamos en cero. Y en el pasado hubieron barcos dominicanos que viajaban todo el Caribe y viajaban a algunos puntos en Sudamérica. Hoy no tenemos nada, estamos en cero, igual que prácticamente que el sector aéreo. Aunque tenemos una marina. Sí, sí. Tenemos una marina, pero lamentablemente no tenemos. De hecho, tú sabes cómo están los fletes ahora, actualmente. Sí, ese es uno de los serios problemas que tiene República Dominicana como consecuencia de la guerra y también, hay que decir, como consecuencia de los cambios que se produjeron con la pandemia en el comercio internacional. La inflación ha sido uno de los aspectos más relevantes, pero la inflación tiene una explicación en el aumento por encima del 500% en los precios de las cargas marítimas. Sí. Lo que pasa es que esos son ciclos económicos. Ciclos. Claro, históricos. Y había de esperarse. Después que la economía se fue al suelo, no al suelo, pero bajó en todos los países a niveles que nadie esperaba. ¿Qué se esperaba? Que viniera el boom. Entonces tenemos ahora mismo una demanda por encima. Por ejemplo, ¿qué hicieron las grandes empresas de carga, de transporte de carga marítima? Pararon la producción de barcos, la fabricación de barcos. Pararon la fabricación de contenedores. Por un tiempo, un año y medio. Y eso es una planificación que se hace a largo plazo. Entonces, las consecuencias las estamos sufriendo ahora, ese aspecto. Sí, así es. Es un tema en el que, por supuesto, se requiere de una visión a largo plazo del desarrollo. Una media isla o una isla en medio del Mar Caribe, con las condiciones geográficas que tenemos, nos ayudan y también nos desfavorecen. Claro. Nuestra flota marítima debía ser parte de nuestro proyecto de desarrollo nacional. Para concluir, Fausto, la pregunta que me hiciste, yo creo que también la recomendación al presidente. Sí, también, que es muy importante, habría que readecuar todas las tarifas y tasas que están involucradas en el sector y llevarla a niveles que permita a cualquier iniciativa y a los propios inversionistas extranjeros no ir a otros puntos y venir aquí. Como el tema del combustible, por ejemplo. Exactamente. Para que se pueda desarrollar el sector. Ese es otro aspecto sumamente importante. Las tasas, sí, es un tema. Que sea un estudio integral y que haya una readecuación de esas tarifas. Bien. Para el bien del sector. Qué bueno.
Muchas gracias a don Hugo Bueno Pascal, ingeniero, mecánico, administrador, graduado del Instituto de Monterrey, especialista en proyectos, ha desarrollado más de 600 proyectos, tiene su propia empresa de asesoría y consultoría industrial y es colaborador de Acento, que publica los miércoles sus artículos sobre temas distintos de aeronavegación, industria aérea, transporte urbano, etcétera, son los temas de su interés. Le agradecemos por haber tenido esta cortesía de venir por aquí y conversar con nosotros. Estamos siempre a tus órdenes. Don Hugo, muchas gracias. A ti. Y gracias a ustedes por la compañía. Un placer.